todo el planeta. Todo el planeta. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. La deshacemos con la comedia, ya no actuemos mal, actuemos peor, apaga las luces, que baje el telón, actúe la cordura hasta donde pude, donde vos lees loco, yo leo perfume, no esperes que repita la línea que pasas vos, estudia la letra que yo improviso mal, y si olvidas el guión ese que te enseñaron y también aprendiste de aquellos que montaron la vida como... Buenas tardes a todos, esto es Radio Sónica, señores, las venas de la cultura. Mi nombre es Charly Zárate, estamos acá para arrancar otro envío hermoso de los jueves a las 18 horas, juntándonos con gente que uno le tiene mucho cariño, amigos, colegas, y ellos que son los invitados nuestros de cada jueves, con los cuales nos entramos así a viajar un poquito en sus procesos creativos, en todo lo que están haciendo y acercarlo a ustedes un recorte de nuestra mirada de lo que se está haciendo en Buenos Aires en temática de cultura en general. Buenas tardes, Pablito Danconen. Muy buenas tardes, Charly, muy buenas tardes para todos. Así es, adherimos a las palabras de tu hermosa presentación. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Cómo va la semanita? ¿Bien? Sí, intensa. Densa. Sí, nueva, con recambios. Recambios, mucha incertidumbre por lo que se viene, un poco de miedos también, pero bueno, nada, hay que salir del lugar de conformidad, ¿no? De eso es también parte de la vida en general. El aprendizaje de uno, ¿no? Sí, sí. Danilo, buenas tardes, señor, ¿cómo anda? Compartamos micrófono. Buenas tardes, Charly, buenas tardes, Pablito, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? ¿Usted? Bien, bien. Tuvimos una semana también con Pabli, con incertidumbres y demás, pero nada, enfrentando los miedos. Enfrentando los miedos, ahí está, vamos. Hola, Cristian Menzi, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿No tiene micrófono? Bien, ¿todo bien? Estoy acá un poco más lejos del micrófono hoy, pero muy bien, presente. Ahí está en la producción general. Gracias, Camilo, en la operación técnica, y ya estamos para arrancar este programa. Escuchamos un poquito de música y ya le damos pie a nuestro... No, pongamos la intro ya de la entrevista, así, que la tenés ahí en pie, así le damos ya la presentación para nuestro invitado, que es un honor para nosotros tenerlos acá en Radio Sónica. Bueno, ya lo tenemos acá para presentarlo. Él es un gran maestro argentino, dramaturgo, escritor, director de teatro. Para nosotros es un gran honor acá tenerlo en las venas de la cultura, al señor Ricardo Monti. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charly? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, aquí un placer, dialogar con ustedes y con los escuchas, por supuesto, a quienes también saludo. Bueno, un placer tenerlo acá, maestro. Vamos a hablar bastante sobre lo que tiene que ver con algo que le costó bastante a usted, que fueron 30 años de escritura y de creación para esto que es la creación, su gran novela, ¿no? Bueno, digamos mi novela, o la novela que he escrito hasta ahora, ¿no? Bueno, tengo una novela juvenil que nunca voy a publicar, así que sería la segunda esta, y tengo un proyecto otras, pero bueno, esta ya ha llevado su tiempo, así que también tiene que tener su tiempo de difusión, ¿no? Exactamente. Arranquemos por la génesis de este proyecto que ya hoy está, que es ahí, palpable, ¿no? En un libro. Sí, un libro que, bueno, prácticamente la primera edición se ha agotado en estos meses, así que está en prensa ya la segunda edición. Qué bueno. Sí, es un libro, la génesis. Me tengo que remontar. Muy lejos. Son 30 años, así que me tengo que remontar a 1987. Un cuaderno que encontré, ojo, porque hay muchos cuadernos que he perdido, y lo encontré, el cuaderno de la génesis, con la génesis de la novela. En realidad está toda la novela completamente esbozado, desde el primero al último capítulo, en forma íntegra.
digamos que lo que me llevó todo este tiempo, ¿no? Por supuesto que mientras tanto estuve escribiendo mis obras de teatro, Seguro, no es que sí, estaba sí, así rigurosamente solamente en horario de abocado oficina, a eso. sino Sí, sí. escribiendo la creación. No, estaba escribiendo todas mis obras, pero fue un tiempo de elaboración interna muy grande, ¿no es cierto? Sí. Porque, bueno, yo soy un tipo de autor que necesita entender hacia dónde va, ¿no es cierto? En qué se sustentan las imágenes que motivan una obra. No es necesario, Sí. como maestro lo digo, esto inclusive no es necesario, ¿no? Sí. Porque la imaginación misma tiene un pensamiento, tiene una organización que tenemos que saber como creadores reconocer, Exacto. ¿no es cierto? Pero bueno, está el tipo de autor que deja que fluya su imaginación y punto, Sí. y aquel que necesita a su vez sostener Ujú. ese pensamiento de la imaginación con una reflexión, con un diálogo con la propia obra, ¿no? Ajá. Para entender, bueno, ¿qué me está proponiendo mi imaginación? ¿Hacia Tal dónde cual. se dirige? ¿Por qué sostiene esto o me impone esto que Sí. yo tengo que escribir, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que me llevó 30 años, desentrañar de alguna manera el mundo interno de eso que se imponía con tanta fuerza Sí. en las imágenes, ¿no es cierto? Exacto. Y habrá pasado por muchos momentos de crisis también, ¿no? Crisis artística, crisis intelectual, Sí, crisis personales. también, de todo tipo, de la vida, también. Crisis personales fundamentalmente y hechos de la vida muy fuertes, pero que justamente fueron de alguna manera reveladores. O sea, yo necesité pasar por esos momentos de crisis o de momentos, digamos, terremotos de vida, digamos, enfrentamiento con, bueno, hechos profundamente o dolorosos Sí, o misteriosos, tal cual. digamos, para entender aquellas zonas que yo no terminaba de entender de la novela. O sea, necesité pasar por eso. Fueron ¿entendés? creciendo juntos. Sí, de manera. alguna manera sí. Qué bueno, qué bueno. Exactamente, esa sería una definición. Qué bueno. Maestro, y usted ahora presenta esta obra y se engancha con todas las nuevas tecnologías porque también genera una página, ¿no? Sí. Que la verdad que yo lo estuve mirando en estos últimos días y me pareció algo totalmente como un hallazgo en cuanto a lo que tiene que ver articular la literatura con una forma participativa también de la literatura, de una nueva forma, un paradigma diferente, Sí. creo, ¿no? Yo la llamo literatura de proximidad. Ajá, mirá, me gusta Es decir, eso, me gusta eso. Porque lo que hace usted también ahí es invita a los lectores, a los que ya tienen su novela, también se puede comprar a través de la página que es www.ricardomonti.com. También a que a medida que el proceso de lectura va avanzando, tengan ahí a mano al autor para ir consultándole cosas. Me parece algo novedoso Sí, también, yo ¿no? tener a la mano al lector, porque eso es maravilloso. Y se ha enganchado un absolutamente. montón la gente y Pero usted le mucho, responde sí, y sí, se hace muy pero- participativo. Pero completamente, es decir, es más, hay algunas intervenciones que me han asombrado por lo revelatoria que son. Le cambió la mirada de determinada artículo, determinado paso de la novela o alguna Exactamente, en muchos casos, Sí. en muchísimos casos. Yo bueno. te diría que casi en la mayoría de los casos me ha asombrado, Sí. porque claro, es la mirada del otro que redescubre o descubre Redefine, sí, sí. cosas que uno tiene de alguna manera ocultas ahí entre Sin los duda. entresijos creativos, ¿entendés? Que se les escapa y de alguna manera la mirada del otro ahí vuelve a recomponer, ¿no? Y vuelve a poner en su lugar y no me redescubre, porque por ello ni lo sabía, Claro. ni lo intuía, sino que me permite intuir algo absolutamente nuevo y distinto de la novela. Es extraordinario, es extraordinario. ¿Hay algo que pueda destacar? ¿Alguna alguna epifanía o algo se le vislumbró con toda esta interacción? Sí, pero nos llevaría por ahí a zonas muy metafísicas. Bueno, la novela es muy Sí, metafísica, es ¿no? muy Digo, metafísica, pero bueno, una de las intervenciones me asombró completamente, porque tanto que yo respondí
hice una larga respuesta, Sí. pero me quedó retumbando, digamos, en la cabeza toda esta reflexión que había hecho esta lectora, Sí. digamos, Estela Camilletti, la menciono, Ajá. y me había seguido dando vueltas en la cabeza y de pronto, bueno, encontraba que ella había descubierto un hecho esencial de la novela que yo no lo tenía ni en vista, y que sin embargo sentía que era de una profunda verdad, que articulaba pero profundamente el sentido general de la novela, y le volvía a hacer una respuesta también kilométrica, Y ahí se arma larguísima, con todas las reflexiones que me había provocado su interpretación. Su evolución también con respecto a eso. ¿Y cómo está articulada la novela? Creo que son 3, todavía no la leí, pero son Sí. como 3 capítulos así como fundamentales, ¿no? Es el entrelazamiento de 3 historias Mm. distintas. Hay una que es eje, ¿no es cierto? Sí. Que es la más desarrollada, digamos, que transcurre en la primera mitad del siglo XIX, Ajá. ¿no es cierto? Pero después hay otras 2 historias, una transcurre en 1944 y otra en 1931, y que no tienen nada que ver entre sí. No hay nada que las una Sí. en lo argumental o en cuanto a los personajes, obviamente, ¿no es cierto? Es muy sutil la unión. Es decir, cada una de estas historias termina en la primera parte de la novela, que tiene 2 partes, Sí. con que estos personajes que están peregrinando, están andando por Ajá. la geografía de la Argentina, del centro de la Argentina, ¿no Sí. es cierto? Cada uno de estos grupos se encuentra o divisa una casa de campo. El último capítulo de la primera parte de la novela se llama precisamente La casa de campo, Sí. y es el interior de esa casa, y eso es un sueño mío de 1973, de octubre o septiembre, no está precisa ahí la fecha en el cuaderno que lo Sí. tengo anotado, de 1973. Y eso lo llevó a ese capítulo, digamos, Ese capítulo se metió. se metió ahí. En 1987, cuando se desplegó toda la novela, ¿no? Apareció ese sueño, Sí. ¿no? Recordé inmediatamente, apareció ese sueño que lo tenía anotado, ¿no es cierto? Un sueño muy particular que no voy a contar, obviamente. Apareció, se insertó ahí como parte, como bisagra de la novela, entre la primera y la segunda parte. La segunda parte es más corta porque es el final de cada una de las 3 historias. Sí. Pero de alguna manera, cada uno de estos 3 finales, implica o está modificado por lo que ocurrió en la casa de campo. ¿no? En ese sueño En ese sueño, que lo es un- marcó muy que importante. es un, digamos, el que habla, el hablante de ese capítulo es colectivo, pero no se sabe quién. Ajá. Wow. Y hablando de finales, ¿cómo fue el momento en que, no sé, escribiste a máquina de escribir, computadora, pasaba a Computadora, mano? no, computadora. No. ¿Cómo fue el momento que escribiste la palabra fin, cuando se terminó? Mira, en general fue a fines del 2015, verano de 2016. Fue un estado de agradecimiento profundo. La palabra es esa, yo necesitaba agradecer completamente, porque yo realmente hasta había llegado a pensar de que realmente la novela no la iba a terminar, ¿entendés? Sino que bueno, la estaba escribiendo para Dios, digamos, para decirlo de alguna manera, y en los términos metafísicos de la novela. Y para mí eso era suficiente, ¿no? Ustedes conocen, hay un cuento de Borges muy lindo que se llama El milagro secreto. Ajá. No sé si lo recuerdan. Bueno, que alude a eso, ¿no? Es que de pronto paraliza el tiempo y termina de escribir en su mente una obra que estaba escribiendo, Sí. y está a punto de ser fusilado, está detenida la bala en el aire, etcétera, etcétera, y bueno, cuando termina de escribir en su mente esa obra, Se muere. bala sigue en su camino, etcétera. O sea, ha habido una detención del tiempo que le permitió a él escribir la obra esa que estaba escribiendo en verso, y Claro. por eso la podía recordar muy bien.
Increíble. Es un cuento muy, muy lindo de Borges. Borges. Y bueno, esa era mi sensación. Esta relación con un cuento me lo dio un alumno que dice, sí, es como en el cuento de Borges. Ahí lo relacionó. Bueno, hablando de Borges, muchas de las críticas lo emparentan y lo ponen en una línea en conjunto, ¿no? Con Borges, Marechal y Cortázar. ¿Cómo responde a esa categoría donde también lo ponen a usted en esa misma línea de literatura, ¿no? De esta literatura media metafísica, de juego también, porque hay mucho juego también. Sí, bueno, sí, yo me entronco con la línea metafísica de la literatura argentina, que es la más amplia, porque realmente no solamente hablamos de Borges, de Marechal, nombré a tres, de Cortázar, Art también. Sí, Art. No es un autor tan realista como se supone. Si uno analiza bien su mezcla de realidad y sueño, nos lleva más a la metafísica que al realismo. No es tan fuerte la vertiente realista de la narrativa argentina. La narrativa argentina, el mismo Abelardo Castillo, es realmente bastante metafísica. Así que bueno, yo me entronco muy cómodamente en esa línea. Orgullosamente ahí, ¿no? Y la creación también, por lo que estuve leyendo, transita por diferentes líneas, explicando desde la novela y los personajes los diferentes tipos de creación también, la creación divina, artística, literaria. Claro, ¿no? Todo. Habla de todo. Como el tópico que la transita, exactamente, digamos. Que la atraviesa de punta a cabo, digamos, ¿no es cierto? Sí, es sobre la creación en todos los planos y niveles. ¿Qué es crear? Y crear es esto que estamos haciendo. Ajá. Nosotros estamos creando la realidad en este momento, aunque no Vivimos lo sabemos. creando todo el tiempo. Porque nos suponemos, qué sé yo, partículas o, qué sé yo, tornillitos de la realidad. Pero no, en realidad somos los gestores de la realidad. Nuestra realidad, o la realidad en general, va a ser como la hagamos cada uno de nosotros y todos nosotros juntos en cada momento. La realidad no está definida de ninguna manera. Es más, hay intentos profundos de definición. Nos definen la realidad los poderosos de cada época. Los poderosos de cada época son poderosos precisamente porque han logrado establecer una definición dada de la realidad. Por ejemplo, la imponen. Sí, completamente. No, la imponen. Esa lectura de la realidad. Yo he descubierto, y uno de los personajes de la novela lo descubre en los hechos, en el momento, en que esta realidad que nosotros estamos viviendo, que creemos que es una realidad ineluctable, o sea, que puede ser así y no de otra manera, y eso es mentira, que esta realidad que nosotros estamos viviendo fue definida exactamente a mitad del siglo XIX por Estados Unidos. En ese momento, Sarmiento llega desde sus viajes por Europa, completamente desilusionado, esa Europa que era su gran admiración y fantasma de lejos, ¿no es cierto? Su espejismo, digamos, ¿no? Llega desilusionado, vuelve a la Argentina pasando por Estados Unidos. Queda deslumbrado. Wow. Absolutamente deslumbrado, porque se da cuenta que ahí se está definiendo la nueva realidad. Increíble. La verdad que lo escuchamos hablar y como nos quedamos todos así pasmados ante sus relatos. Tiene ese don del maestro. Tiene ese don del maestro sin duda, ¿no? Digo, le decía fuera, acá de mismo donde estuvo usted hace 2 semanas estuvo uno de sus discípulos, el señor Cartum también, y nos generó este mismo clima, ¿no, Pablo? Sí, tal cual, las mismas sensaciones, los mismos sentimientos. Uno parece que estuvo en una clase en la facultad, ¿no? ¿Sigue dando clases? Bueno, sí, mis talleres, pero son individuales. Yo creo que individuales porque siento que la relación pedagógica es ¿qué significa eso? Es un sonidito que un celular abierto de conductor que se olvidó de ponerle ese sonido. Conductor no prende. Yo pensé que tenía que cortarlo. No, hable tranquilo.
algo que nos vino a afectar la realidad del momento. Sí. La presentación también estamos viendo en la página, Sí. tiene un montón de cubos, ¿no? Sí, Es parte de un juego, la de estética. rompecabezas, Sí. pero el rompecabezas de mi niñez, Sí. que no es el actual, bueno, el que se conoce es el puzzle, ¿no es cierto? Ajá. Pero en realidad en mi niñez, bueno, en toda la historia de los rompecabezas que yo conozca, he visto del siglo XVII, de rompecabezas de este tipo, eran cubos de madera Ajá. con 6 láminas Sí. distintas, se podían armar 6 dibujos, 6 láminas distintas, Sí. una por cada lado del Claro. cubo. Y entonces yo recurría a esos cubos, ¿no es cierto? A los cubos de mi infancia, porque bueno, la novela es, el relato principal es primera mitad del siglo XIX, el Sí. otro 1944, es el año de mi nacimiento, y después 1931. Bueno, ahí hay, Exacto. hay un vínculo también con el 3, habla de 3 relatos. Estas imágenes tienen que ver con el Jardín de las Delicias, que es del Sí. Bosco, que es de un tríptico también, Sí. ¿no? ¿Hay algo azaroso o hay algo totalmente creado ahí? No, mira, la lectora de quien hablé antes encontró ahí una clave Mira. en el tríptico que vos hablas. Sí. Hizo toda una relación asombrosa, digamos, de cómo juega el 3 en toda la novela. Exacto. Era numeróloga la lectora. No, es una persona muy formada Sí. de la Universidad de Santa Fe, y bueno, y la verdad que sorprendió? capaz, sí, me sorprendió, pero completamente, Pues algo- en muchos algo- aspectos, en este que vos señalás también. También. Claro, bueno, Y son mirá que como- vos también lo Sí, descubrís. sí. Pues bueno, justamente a mí me atrajo cuando vi también la primera parte de su página. Este es uno de los cuadros que más admiro del Bosco, Sí. Jardín de las Delicias. Y tiene relación también el hecho de lo que plantea el Bosco en ese tríptico con Sí. parte de la novela. Me imagino. Sí, bueno, pero Mucho. usted, yo puedo sustentar cualquier cosa de mi novela. Sí, más, a ver, por ejemplo, acá este gato. Ajá. ah, Sí, el gatito que comiendo está, cerdo. sí. Bueno, Está eso es muy comiendo significativo, Sí. porque en la época del Bosco, en 1500, él pinta Sí. esto, eso era una herejía, Ajá. porque dice que con eso está diciendo, porque ese primer panel es antes de la caída, digamos, Claro. ¿no es cierto? Es el jardín del Edén antes de la Sí. caída. Está diciendo, aún en ese momento había muerte, pues si un gato se come un ratón, lo está matando, Sin ¿no es duda, cierto? sin duda. O sea que está en contra del dogma que se estableció en el siglo V, en realidad, del dogma absurdo, desde mi punto de vista, Ajá. de que el pecado original generó la muerte en el mundo y en el Sí. universo. Ah, vaya. Oh. ¿No? Y él está negando Mirá eso. vos. Yo también lo niego en mi novela, por supuesto. Ricardo, y bueno, se está haciendo también un documental, ¿no? Sí, de la creación, la creación de la Sí. creación sería, ¿no? Sí, Bernarda Pajés, que es una autora sensacional, es actriz, Sí. es documentalista, es todo, bueno, y además es alumna mía, y Ajá. a ella se le ocurrió, apenas le mencioné que yo iba a publicar yo la novela, se deslumbró y dice, esto hay que documentarlo, y bueno, ahí empezó, y tiene que sé yo cuántas horas grabadas, y ella quiere grabar todo. Si ella supiera que yo estoy acá, estaría con su camarita estaría también filmando, filmando, sí. mirá vos. Y la contratapa se la cedió el señor Jorge Dudbati también ahí con una... Sí, con- la escribió Jorge Dubati y la verdad que es muy profunda, muy intensa la contratapa Sin que duda. él escribe. Sin duda. ¿Cómo está transitando todos estos días de recorrida con la prensa, con los lectores, de haber logrado esto que muchas veces naufragó quizás y hoy está transitando como algo glorioso? Y es fantástico, ¿no es cierto? Además me están llegando muchas opiniones de lectores que han terminado de leer la Sí. novela, y la verdad que hasta me da pudor, digamos, porque me dicen cosas muy elogiosas.
Tanto es decir, yo estoy preparando una especie de publicidad, digamos, con opiniones de lectores, ¿no? Que me mandan por Facebook y eso, ¿no? Qué bueno. Y algunas partes tengo que sacarlas porque no, me parecen excesivas, ¿no? O sea, Créasela, aproveche este momento. No quiero creérmela, no. En una entrevista dijo, la vejez es la nación en la que siempre quise vivir. Me pareció formidable, la verdad que... Sí. ¿Qué tiene la vejez que no tenga otras etapas de la vida? Cuéntenos. No, bueno, sí, la verdad que nunca me sentí más lúcido que sabiduría. ahora. Lucidez, en mi caso yo lo siento como lucidez, porque la sabiduría implica una cierta acumulación. Pues yo no niego que haya acumulación, pero ahora lo que yo tengo son como revelaciones repentinas, ¿entendés? Y en ese sentido me siento muy bien. Obviamente no me gustan los efectos secundarios de la vejez, que tienen que ver obviamente con todo lo que con el cuerpo y los achaques y las enfermedades y todo eso, pero bueno, viene junto, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿Es creo así? que también todo esto también acompaña, estar activo, generar una página, de interactuar con su gente, con los lectores, Sí. con sus seguidores, lo mantiene digamos, como muy activo también, ¿no? Pero Muy presente. Pero completamente. Vos imaginate que antes de esto yo era un analfabeto en tecnología, ¿no? En Facebook no Sí. sabía nada. Todos me decían, no, Ricardo, tenés que te ponen cualquier cosa en la página. Tenía yo mi página, pero bueno, no sabía ni cómo usarla. Nada. Y bueno, y ahora inclusive aprendí a editar yo los videos, porque Qué bueno. los videos de los fragmentos de la novela que ilustran esos fragmentos, cada capítulo de la novela los hice yo. Están editados por usted también. Sí, Sí, los videos, porque algunas tienen solamente imágenes. Sí, hay otros que pero tienen video, estuve viendo algunos, sí. Y son muy realmente interesantes. pequeñas obras de arte, y lo digo humildemente, porque implican una búsqueda de imágenes, de música, de todo. Es increíble. Bueno, si estás del otro lado escuchando, te invitamos a que entres en la página de www.ricardomonti, así como se pronuncia, ricardomonti.com, y encontrarte con este maravilloso mundo. Y también puedes comprar ahí también la novela a través de la misma página. Sí, tenés un hay link opciones. para comprar directamente la Sí, novela. hay distintas opciones de compra, ¿no? Que es una edición muy de lujo, ¿no? Muy cosida, Muy cuidada, sí. sí. Cosida, porque detesto esto de que lees los libros y se te rompen en la claro. mano. No se puede creer. Hay libros donde yo voy descartando páginas porque van sin saliendo, duda, digamos. sin duda. No, este es un libro que podés leer y releer, lo cual es la idea. Qué bueno. Todas las veces que quieres, no se te va a romper porque es cosido. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Un placer enorme haber compartido esta charla acá con nosotros en Las Venas de la Cultura. Bueno, muchas gracias, Charlie, Pablito. Realmente les agradezco mucho este momento tan agradable, y muchas gracias a los escuchas, a los oyentes por el tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, un placer enorme. Ahí pasaba con nosotros el maestro Ricardo Monti. Pablito, ¿sí? Pasemos las vías de comunicación. Dale, que al pasemos. principio nos olvidamos. Sí, pase Podés todo. comunicarte con nosotros al teléfono 4371-4740, 4371-4740. Nos buscas en Facebook como facebook.com/Sónica Radio, también en nuestra fanpage Las Venas de la Cultura, y tenemos Twitter @radiosónica e Instagram @radiosónica. WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Ahí está, escuchamos un poquito de música y seguimos acá en Las Venas de la Cultura por Radio Sónica. Full of black landfill, a job that slowly kills.
Y venimos, Pablito Lancone, con los estrenos de cine de la semana, ¿te parece? Sí, me voy a acercar a la computadora para que no me pase como el jueves pasado, que se me nubló la vista y me perdí. Son cosas. Hablando de la vejez, no vienen solos, los 30 no vienen solos. 2 películas renuevan la cartelera esta semana, películas argentinas estamos hablando, entre tanta ya candidata para Oscar. Exacto. Se están estrenando todas las semanas alguna peli que va a estar representando los Oscar. En esta ocasión hablamos de la película Vergel, película argentina, que es un drama y cuenta sobre un duelo repentino que lleva a una mujer al borde de la locura, ¿no? Trámites funerarios, calor y una vecina que viene a regar las plantas se juntan en un periplo emocional en el cual es imposible distinguir lo real de lo irreal. Va un poco de onírico también esta película. Camila Morgado, Daniel Fanego, Maricel Álvarez, Daniel Arauz, Chris Nicholson son los actores de esta película, dirigida también por Chris Nicholson. Es Vergel, la primera película de la semana. Y la segunda que tenemos para contar es un documental que se llama Triple Crimen, dirigido por Rubén Plataneo. El 1 de enero a la madrugada, el quemado sale a vengar la muerte de su hijo acompañado por su banda de narcos. Por error balean a un grupo de inocentes, pero uno sobrevive. Distintos puntos de vista componen este relato sobre el crimen de Villa Moreno y el juicio posterior. Un hecho real para este documental que dura 100 minutos y está dirigido por Rubén Plataneo. Wow. Te dejaron solo. No hay nadie aquí. Dan, ¿cómo venimos con la zona oeste y zona la literatura y el ciclo que bien, estamos haciendo? Está muy bien, se están creando nuevos lugares. Hace poco me enteré de la creación de un centro cultural en la parte de Ramos Mejía, uno nuevo, que también está comandado por gente que hace autogestión. Otros centros culturales también cerca de Merlo, Ferrari. Realmente está bueno también la idea de poder mechar este tipo de cosas con tanto que están destruyendo. Y bueno, el cierre de muchos centros culturales acá en Capital, bueno, hay mucha gente que decide pasar la General Paz, irse al conurbano e intentar algo ahí, que no está mal tampoco descentralizar un poco las cosas. Tal cual, estamos acá nomás. Sí. Totalmente. En 20 minutos llegás a Liniers o Ramos Mejía y ahí tenés algo. Sí, Harlingen también está teniendo muy buena movida. También estamos en Taos, estamos haciendo diferentes ciclos. El ciclo que yo organizo con Vera Schmidt, está creciendo mucho, el ciclo de poesía y música. El próximo es el 14 de febrero, vamos a festejar el Día de los Enamorados y todo. Claro. Así que bueno, quizás te veo ahí, Pablito, ese día. Sí, claro, obvio, sí, te lo redebo. Bueno, sí, vas a chiviar también completo cuando estemos más cerca de la fecha. Sí, falta bastante todavía, faltan 2 semanitas. ¿Y, Pablito? Ya está, me di vuelta y no estabas. De golpe, sí. Me Estamos haciendo producción en vivo. Escuchamos un poquito de música y seguimos en Las Venas de la Cultura por Radio Sónica. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My
I wear this crown of thorns. Y seguimos acá en Las Venas de la Cultura por la señorita... Yo sé que están jugando acá, chicos, por Radio Sónica. Bueno, estamos ok. Bueno, ya está acá en nuestros estudios para hablar de esta obraza que vimos hace poquito, entonces la noche, el señor Martín Flores Cárdenas, autor y director de la obra. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, Martín? Muy bien, llegué corriendo. Corriendo, por eso te dimos unos minutos para que bajes un poco. Sí. Encima con este día, bueno, pero estás acá, eso es lo importante. Bueno, primero felicitarte por esta maravillosa obra, la pude ver ahí el jueves pasado, la hemos disfrutado increíblemente, está teniendo unas críticas geniales, me parece que está pasando un buen momento, ¿no? Sí, estamos pasando un buen momento. Extraño también porque es una obra rara para el circuito comercial. Exacto. Pero también contentos de que, bueno, estamos en un mundo ajeno, pero con nuestra identidad, por lo menos. Vos venís un poco un poco lo que remarcan también en todos lados de la prensa, venir del independiente, del alternativo, love, como uno le quiera llamar el circuito, y abordar el circuito comercial ahí en el Paseo de la Plaza que están haciendo esta obra, ¿no? Sí, fuerte el cambio. Claro, mira, justo decís, viste que dijiste independiente alternativo, justamente, digamos. Hace unos años empezó a llamar alternativo a algo que es, bueno, como una alternativa a lo habitual o a lo mainstream. Sí. Y nosotros somos, me parece, como algo alternativo dentro del circuito comercial, tal cual. Sí. Pero esto creo que desde mi idea que lo hace un poco tu dramaturgia, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a lo que vos te estás proponiendo. Esto es parte también, creo que, no sé si va a ser una trilogía, pero anteriormente fue Entonces Bailemos, ahora Entonces la Noche, no sé qué entonces llegará, pero tiene que ver, yo después cuando la vi, había visto Entonces Bailemos también, había como reminiscencias de ese submundo, ese mundo que vos, esa radiografía de esos seres así desolados, rotos, en determinados espacios, que puede ser un lugar, un no lugar, ¿no? En este caso, Entonces la Noche plantea 4 historias que se van entrelazando ahí de 4 personajes muy crudos, ¿no? Que no parecen tener nada en común y después terminan teniéndolo. ¿De dónde nace todo este universo? Vos decís, uniéndolo con Entonces Bailemos. Exacto. Mirá, sí. Hay una obra anterior a Entonces Bailemos que se llamaba Mujer Armada, Hombre Dormido, que quedó afuera porque no se titula, no te llama Entonces el título, pero para mí tiene más que ver con Entonces la mira. Noche, incluso que por ahí lo que blanqueé, digamos, en el título, o sea, el vínculo con Entonces Bailemos es más como la propuesta de montaje, digamos, ¿no? Como, sí. Bueno, relatos separan a público sin elementos, digamos, pura actuación, texto y bueno, y la música. Pero el mundo me parece que tiene más que ver con esa obra, con Mujer Armada, Hombre Dormido. A mí, viste que dicen en el programa, el western y también la literatura norteamericana, Sí. siempre se me vincula mucho con Carver, que capaz es el autor más conocido del realismo sucio, junto con Bukowski, ponele. Sí. Yo me siento más cerca de Bukowski. Incluso de Cormac McCarthy, que capaz no es de los más nombrados dentro del realismo sucio, pero me parece que esta obra tiene más que ver con eso, con mundos más apocalípticos, digamos. Ajá. Y que a veces como si te dijera que por momentos si juegan en el límite del realismo también, ¿no? Sí. Como a veces parece como si fuera ciencia ficción, digamos, Exactamente. por momentos. Sí. Vos contás ahí contás una historia que tiene que ver con cuando vos eras chico y esto está presente en la televisión y con las películas de western, ¿no? Sí. Que también ¿cómo lo linkeás con estos personajes? Mira, lo que en realidad esa respuesta viene por el mundo, ¿viste? Que para mí la obra tiene una relación dialéctica con la actualidad, con el mundo actual en que vivimos, pero sucede en otro mundo.
Y cuando me preguntan dónde, porque es como si fuera, bueno, ¿qué es el Far West? Claro. ¿Qué es el conurbano bonaerense? Sí. Digo, siempre me parece que es como un lugar como el lugar al que yo me imaginaba cuando era chico, que para mí los westerns no sucedían en el interior de Estados Unidos, Sí. digamos, en el pasado, sino que para mí era un mundo de fantasía, en otro planeta. Sí, digamos, ¿no? sí, Como esto es... era ciencia ficción para mí. Entonces, hasta que caí en la cuenta de eso, yo siempre creía que era, bueno, que estaba viendo una de ciencia ficción, digamos. Que ese lugar no existía superhéroes, sí, claro. en este mundo. Y a mí siempre me quedó esa sensación, aún sabiendo que uno, por supuesto, crece y me enteré rápidamente, igual que era pusieron al tanto de eso, pero siempre me quedó esa sensación de que porque también tampoco es eso exactamente como todas las ficciones, ¿no? Sobre todo históricas, que ponen un lugar a Estados Unidos como un lugar medio un sueño de identidad, digamos, ¿no? Porque no es lo que era, digamos, como una parte de la historia. Y entonces nada, a mí me seduce mucho ese mundo y lo vinculo mucho con la literatura que me gusta, entonces medio que se me arma ahí algo. ¿Y cómo llega este gran casting de actores, este gran selección de actores que juntaste ahí? Ezequiel Díaz, Cecilia Roth, la Fonsi, Dolores Fonsi ahí y Guillermo Arengo. Mirá, las dos estrellas de la obra son Cecilia, claramente, ¿no? Como están en un nivel de popularidad más alto, son Cecilia y Dolores. Vieron entonces Bailemos juntas. Ah, mirá. Fueron a verlas juntas, creo que en el primero o segundo año. Me parece que en el segundo año. Entonces Bailemos. ¿Las conocías vos? No, con Dolores por ahí me saludaba porque sí. teníamos muchos amigos en común, pero no había un vínculo. Y esa noche justo coincidimos después de la función, nosotros nos quedamos charlando, ellos se quedaron saludando, muy generosas, y coincidía que estábamos todos invitados a una misma fiesta, que era la fiesta de estreno de La Mujer de los Perros en el Bafisi, la de película de Verónica Ginás, sí. Entonces, después coincidimos en la fiesta, seguimos hablando y ahí empezaron a tirar como medio en juego de eso, bueno, hagamos algo, queremos hacer algo como eso que vivimos, que no sé qué. Quedó ahí y después Ezequiel estaba justo formando parte del elenco, entonces Bailemos en ese momento porque estaba reemplazando a Marcelo Vinino. Sí. Entonces, al ver que se armó esta energía, Ezequiel es muy amigo de Dolores, entonces empezó a armar como así, bueno, esto se tiene que hacer. Se tiene que armar de alguna manera, sí. Y yo me puse a ver qué podía hacer, qué podía escribir. Cayó la propuesta del complejo de hacer Otelo, entonces ahí eso quedó como medio stand-by. También fui a Río a dirigir, entonces Bailemos versión carioca, también eso dilató todo. Y el proyecto estaba ahí, así que apenas volví a Río me puse a terminar el texto. O sea que primero aparecieron de alguna manera el proyecto y los actores. Sí, antes del texto y el deseo de trabajar juntos. Sí. Y los textos entonces, contando esta anécdota y viniendo un poco la obra a mí, digo, en algún punto, ¿escribiste para ellas también algunos textos? Sin duda. Los únicos que estaban escritos antes de... El de Ezequiel, era más personal. El de Ezequiel, él tenía el primero de Ezequiel, el primero de Cecilia, y no vamos a decir qué pasa, pero el último de Dolores, digamos, el más definitivo, el más determinante de su relato. Esos eran los que con los que yo arranqué, ya los tenía escritos. Y todo lo demás lo escribí a partir de que ya sabía que eran ellos cuatro. ¿Y cómo fue dirigirla? ¿Cómo fue dirigir todo este grupo, no? Pero bueno, con Guillermo y con Ezequiel ya habías trabajado. Sí, se vuelve más fácil. Mirá, son actrices de cine. Han hecho mucho cine. Totalmente, sí. No tienen el ejercicio. Yo estoy acostumbrado a trabajar con actrices y actores que tienen el ejercicio del teatro muy adentro y entienden rápidamente lo que quiero. Generalmente trabajo con los mismos actores también. Entonces hubo un trabajo ahí. Pero a la vez ellas son algo y tienen algo que entendí rápidamente por qué ocupan el lugar que ocupan, digamos, ¿no? Ellas con muy poco logran muchísimo, ¿no? Como entender más o menos, se paran ahí, tienen un estado y enseguida pasa algo, ¿viste? Entonces fue tratar de trabajar más con lo que ellas podían darme, digamos. Fue como una nueva manera de trabajar, por lo menos una que no estaba habituado, que era más ver qué podían dar ellas y yo adaptarme a eso. Y
me parece que da resultados. Mutó un poco, digamos, tu dirección ahí de... Mi forma, claro. Aprendiste algo nuevo también. Sí, igual en realidad siempre es la forma que sí. tengo para dirigir, digamos. Nada más que por ahí estoy más acostumbrado, como estoy acostumbrado a trabajar con actores de teatro, claro. Generalmente el diálogo es más o menos parecido. Sí. Acá lo que proponían ellos era distinto. Exacto. Entonces, bueno, también lo que... El diálogo variaba, digamos. Seguro. ¿Y cómo van transitando estas funciones? Llevan 2 semanas, ¿no? ¿O 3? Esta es la tercera. 3. O cuarta. Cuarta, sí. Cuarta, claro, ya estamos en febrero. Sí. Bien, pasa que es muy desparejo con el tema del público. Ajá. O sea, nosotros sabíamos que estábamos haciendo una obra, que hacer la obra que queríamos sí. significaba dividir al público, digamos, ¿no? Justo en un circuito donde lo que busca es generar que le guste a la mayor cantidad de público posible, sin contradicciones. El comercial está para eso, sí. digamos. De hecho, creo que estaba revisando el otro día la cartelera, no sé si hay un drama. Ajá. Creo que no hay un solo drama. Pablito, no, son todas comedias por lo general. Sí. Y muchas tienen este modelo que son personajes arquetípicos reunidos por X razón, discutiendo sobre un punto en común, ¿no? Sí, tanto el test como los tutores. Reuniones de padres, reuniones de vecinos, reuniones de terapia, reuniones de consorcio, reuniones, ¿no? Sí. Entonces, hay un modelo claramente que nosotros no queríamos para nada adherir, digamos, a eso. Y más que nada, en realidad no es que no queríamos adherir a eso, sino que queríamos hacer la nuestra, queríamos hacer la obra que nosotros teníamos. Rebelde de la calle Corriente. Ponele, sí, pero pasa que a la vez revelarse era... Sí. Si no nos revelamos ante nuestra propia esencia, si querés, o al menos en mi caso. Entonces no, me parecía como que estamos haciendo la obra que queremos. Exacto. Y estamos atados al destino de la obra con distintas, digo, por ahí la sala está casi llena y la gente sale enloquecida, a veces está casi llena y la gente no sale muy enloquecida, a veces está casi vacía y explota, o pasa algo que no pasa cuando... Pero no está bueno también toda esa diversidad, o no te copa tanto. Hay un estrés. Sí. Todo el tiempo estoy pensando que si lo hubieras terminado en el espacio callejón, esto era muy fácil. Eso te iba a preguntar, ¿cómo serías ahora? Tener funciones tranquilamente semanales llenas y con un público que sabe lo que va a ver, que elige la obra sabiendo qué tipo de obra es. Claro. ¿Se les ocurrió en algún momento hacerla antes que...? A mí solo. ¿A vos? No la veías en la Roti a la Fonsi tras bambalina de callejón. ¿No? Justo coincidía con que la plaza quería hacer algo con Cecilia, entonces y también habíamos hablado, yo había tenido una reunión con ellos antes, también anterior a Otelo. Entonces era como, bueno, capaz la Picasso, que es como la más acogedora de todas las salas de la calle Corriente, bueno, pero... No aprendió la idea. A mí me encanta el circuito chico, el teatro de camarita. Pero bueno. Sí. ¿Y qué ves vos diferente? Bueno, es tu primera obra comercial en este espacio, en cuanto a cómo se arma, cómo se labura. ¿Hay grandes diferencias con el alternativo? Y el oficial, que también viniste experimentando, te faltaba esto para cerrar, digamos, las 3 patas de... Se parece un poco a la forma de producir el oficial, por un tema del tiempo, ¿viste? 2 meses, encargar la escenografía, diseñarla y mandarla a hacer mucho antes de que los actores sepan el texto, capaz, digamos, que eso es difiere mucho del proceso... Hace un par de semanas estuvo Cartoon sentado ahí donde estás vos, Mauricio Cartoon, que creo que fue también vos estudiaste con él, ¿no? Sí, fue un ensayo incluso. Ah, mirá. Re generoso. Sí. Y él nos decía que sus obras no podrían hacerse directamente como en la forma que él trabaja en el teatro comercial, porque se toma sus tiempos y los tiempos no existen dentro del comercial. Bueno, claro. En realidad esta obra también, digo, me parece como que ponerle ahora, la semana pasada, encontró viste cómo se va asentando, se va acomodando, sí. Pero para eso se necesitaron 2 meses de ensayos intensos y como 14 funciones, 16 funciones. Digo, nada, bueno, es eso, digamos, hay un tiempo que es necesario también para que el cuerpo del actor entienda, a veces la cabeza entiende, el cuerpo todavía no. Exacto. Y hay un tiempo ahí que es necesario, ¿viste? Y vos sos de seguir marcando después de la obra y agarrás, vení. Soy hinchapelotas, todos los días les mando antes de la función mensajitos de audio cada uno con distintas cosas que anoté de la
de la función anterior, sí. Soy re pesado. Estás muy presente ahí todo el tiempo. Sí, igual me lo agradecen. Sobre todo, igual en este proceso, tipo de proceso es fundamental porque esto, para mí, seguimos recién ahora, para mí está apareciendo la obra. La obra, mirá. Como la que yo había pensado, los actores, sí, para mí ahora recién ahora está. Entonces es necesario. Y aparece la música también nuevamente en esta obra, que es muy importante también para vos articularla, ¿no? ¿Qué valor le das ahí dentro de tu dramaturgia? Yo siempre digo que le doy el mismo valor que le doy en la vida, que es mucho, digamos, ¿no? Como no puedo pensar en la vida sin música, entonces me pasa eso mismo en el teatro. Y también me parece que si yo no me hubiera dedicado al teatro, capaz me hubiera dedicado a la música. Ya que en mi casa mis hermanos estudiaron todos guitarra, de manera más formal, yo no. Pero al vivir en somos 5 hermanos varones, claro. Sé tocar la guitarra más o menos, me defiendo. Soy entonado, cantando, claro. Entonces, y me gusta mucho la música. Claro. La mayoría de mis amigos son músicos, la paso muy bien con ellos. Mis 2 amigotes son los 2 músicos de la obra. También. En estos días sobre todo. Y la puesta también me pareció algo como un hallazgo, ¿no? Este panel de luces atrás que por momentos parecen hasta pupilas, ojos ahí mirando también a los espectadores, un contraste interesante. ¿Cómo fue esta hipótesis de puesta? Es un diseño que en realidad yo había pensado algo parecido para Entonces Bailemos. Ah, mira. Sí. Y no tenías la plata. No tenía la plata y además también varió en esa idea mucho más fuerte que era contundente, que era la cama con esa especie de cama suspendida de tubos, digamos. Entonces esa idea le ganó, digamos. Era como mucho más afín, volvía muy conceptualmente muy redondo, digamos. Y en cambio en esta ocasión me parecía que estaba bueno me parecía que algo de la noche, que trae algo de la noche, a pesar de que ser pura luz esa pared, al ser tanta luz artificial, sí, como el contraste, ¿no? Trae algo de la noche. Sí. ¿Y qué es la noche? En tu dramaturgia está muy presente, sos un ser de creación de noche. Mira, sí, escribo siempre de noche. De noche. Mi jornada laboral termina cuando el sol aparece, generalmente. A la vez la noche siempre es una estupidez esto que voy a decir, pero viste que la noche es la sombra del planeta, digamos, y es como un poco eso, digamos, ¿no? Como justo estamos hablando de lo alternativo. Es como el lado alternativo que tenemos, ¿no? Exacto. La oscuridad, siempre convivimos con nuestra oscuridad, digamos. Siempre. Y me parece que los personajes sobre los que escribo tienen eso, digamos, ¿no? Muy presente. Se vinculan incluso con su propia oscuridad de una manera cínica, entonces eso también los hace atractivos, no sé. Y eso que transitan de día no sería tan potente como les pasa de noche. Sin duda. Como que algo que también me pasa a mí, como algo que se activa cuando llega la noche, digamos. Se despoja de todo el entorno, ¿no? Uno está más solo también con sus propias mierdas. Sí, una vez leí, no sé dónde, pero que leí que, no sé, por mi signo era, no sé si mi signo chino, mi signo... ¿Qué signo sos? Soy pisciano. Pero creo que era Piscis. Piscis, el momento más creativo de su día era a las 5 de la mañana. Mira. Y para mí ya era así. Claro. Cuando lo leí ya no era una... Era como, mirá. Según Saraquén también más o menos esa hora es la hora de mayor suicidio también, ¿no? Bueno, es un acto también creativo, qué sé yo. También puede suceder. Bueno, Martín, un placer enorme haber estado charlando con vos. Te vuelvo a felicitar, la verdad que la pasé genial. Para mí creo que lo mejor que vi hasta ahora este año. Bueno. Y creo que tiene la obra para seguir muchísimo tiempo más en cartel, así el público responda un poco o más o menos, pero creo que nosotros estamos contentos con disfruten de esto porque creo que es bárbaro, están haciendo algo totalmente diferente y eso ya se aplaude, así que un placer enorme. Qué bueno, gracias Charlie. Gracias a vos, querido. ¿Nos vamos, Pablito? Nos vamos hasta la semana que viene. Ya se nos fue el tiempo, no tenemos tiempo de absolutamente poner más nada, no quiero pasarme. Gracias, Cristian Menzi, ahí en la producción. Danilo, gracias
gracias, un placer siempre que te acerques acá con nosotros. Nico vino acompañándote con vos. Gracias, Nico. Tenemos público en vivo. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias, Camilo, en la operación técnica, a toda la gente de Radio Sónica. Nos vamos hasta el jueves a las 18 horas acá en Las Venas de la Cultura. Chau. Le tengo fe, ni miedo ni fe.